de pie, quiero que me acompañen a la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer nuevamente. Yo sé que mi hermano Pedro ya leyó, pero quiero que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Este es un mensaje, mis hermanos, en especial lo que vamos a ver hoy, algo que ha estado en mi cabeza por hace 4 años, desde que me convertí a Cristo. Este mensaje yo lo escuché una vez, pero siempre me quedaba como una espinita, que había algo más. Y en la palabra de Dios es profunda. Podemos aprender cantidad de cosas. Y el Señor me enseñó unas cosas muy hermosas que quiero compartir con ustedes. Y es por eso que al título le he puesto una visión estrecha. Y ahorita vamos a ver el porqué. La lectura dice, en el verso 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Incline su rostro, hermano. Bendito Señor, te damos gracias, te damos la gloria, la honra. Gracias porque estamos aquí, Señor. Hemos alabado tu santísimo nombre, mi Dios. Nos hemos enriquecido, Señor. Y esperamos y es un hecho, que estas alabanzas que hemos entonado ha sido de olor fragante delante de tu santísima presencia, mi Dios. Gracias porque estamos aquí, porque tú has puesto el querer como el hacer. Yo te ruego, mi Dios, que abras nuestro corazón, nuestra mente, y que nos ayudes, Señor, a reflexionar de nuestros malos caminos, a no tener esta visión angosta, Señor, estrecha. Ayúdanos, Señor, porque ese es el propósito, de expandir el reino tuyo, mi Dios, de predicar el evangelio a toda criatura que no lo ha escuchado, o aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Señor, ayúdanos a entregar esta palabra tal como tú me guiaste a mí, Señor, y me he deleitado. De la misma manera, Señor, quiero que mis hermanos disfruten de tu palabra, porque tu palabra es profunda y tan hermosa, mi Dios. Gracias te damos, pero no queremos continuar, mi Dios, sin antes pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Como el hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdónanos, mi Dios. Lávanos y límpianos. Y tú eres ese Dios fiel que con tu sangre, Cristo, nos purificas. En el nombre tuyo, Jesús, ponemos este tiempo. Espíritu Santo, guíanos en todo momento. Ayuda a mis hermanos. Ábreles el entendimiento, el corazón, que sean receptivos, Señor. Que no haya nada que los distraiga. Que el enfoque seas tú, mi Dios. Porque tuya es la honra y tuya es la gloria. Y tú no la compartes con nadie. Gracias por ser nuestro Dios tan hermoso y grande. En ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, oramos y ponemos este tiempo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento, hermano. Una visión estrecha, hermanos. Es una realidad, lastimosamente, lo que la iglesia hoy en día
está pasando. Yo me puse a reflexionar, a meditar, y durante el proceso de todo este mensaje, el Señor me golpeaba con su palabra y me confrontaba. Y usted sabe que la palabra de Dios es como un espejo. Que Dios le muestra a usted sus iniquidades, sus indefectos, sus fallas, pero ya depende de cada uno de nosotros si queremos arreglar esas imperfecciones. Y la iglesia está pasando por algo similar. No solo esta iglesia, la iglesia en general. La iglesia que tiene una visión muy estrecha. Un día esta humanidad, el incrédulo, el que no tiene a Cristo, el que muere sin Cristo, va a pasar por el juicio de Dios. Eso usted y yo lo sabemos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido. ¿Cómo está? Establecido. ¿Usted y yo lo podemos mover? No. Algo que tiene que pasar. No hay poder humano que pueda quitar lo que el Señor estableció. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, que todo ser humano, el que muere sin Cristo, va a pasar por el juicio de Dios. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo va a ser ese juicio para el incrédulo? Y se ha preguntado, por casualidad usted, ¿irá a estar alguno de mis familiares en ese juicio? Porque usted y yo podemos hablar muy bonito de nuestros familiares, de mi mamá, de mi papá, yo lo puedo exaltar. Pero ni siquiera podemos ofrecerles el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿de verdad nos hemos puesto a pensar en el juicio? ¿Nos hemos puesto a pensar si uno de mis familiares va a estar ahí en ese día? ¿Habrá misericordia? En una ocasión, si usted sabe la familia, la historia del rico y Lázaro, los dos mueren y el rico, estando en el Seol, dice la Biblia, clamaba y gritando a Abraham y le decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y Abraham le contesta, ¿verdad? Usted sabe esto. Ten misericordia de mí, le dice. Le dice, no. Tú tuviste tus bienes en la tierra y Lázaro recibió sus males. Ahora te toca a ti sufrir y a Lázaro ser consolados. ¿Y sabes qué? Los de aquí no podemos pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Un día el incrédulo va a pasar por el día del juicio, por el juicio de Dios. ¿Habrá misericordia? Y si usted y yo sabemos todo esto de lo que va a pasar, lo que va a atravesar el incrédulo, de cómo es el juicio de Dios, si mis familiares van a estar ahí, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Hermanos, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque tenemos una visión estrecha. Una visión que no abarca más allá. Lastimosamente nos hemos convertido en creyentes sin afecto natural. ¿Usted sabe quién es una persona sin afecto natural? ¿Usted sabe qué significa sin afecto natural? Alguien sin misericordia. Y usted podrá decir, pero hermano, usted me está diciendo que yo no tengo misericordia. Déjeme le cuento. Nuestro Señor Jesús cuenta una parábola, la parábola del buen samaritano. Y dice la Biblia que iba un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó.
Y cuando iba por el camino le salieron unos hombres al encuentro, unos ladrones, lo despojaron, lo hirieron y dejándolo casi medio muerto. Lo asaltaron y lo dejaron tirado. Y la Biblia enseña que de repente viene un sacerdote por aquel camino y vio a este hombre herido, a punto de morir. Alguien que no podía ni siquiera clamar por ayuda. Lo vio en la necesidad y ¿qué hizo? Pasó de largo. De igual manera viene un levita atrás de él y luego viene la necesidad de este hombre que se está muriendo y pasa de largo. Y digo yo, ¿cómo es posible? Si es un sacerdote, un levita, personas que son usados para el ministerio, para la obra de Dios. Y usted dice, ¿cómo yo estoy comparado a ellos? Esa persona que fue asaltada, herida, es el mundo como está ahí, allá afuera. Esa es la condición del mundo. Está casi muerta. Usted y yo somos ese sacerdote y levita que vemos la necesidad que tienen. ¿Y qué hacemos? Pasamos de largo. No hacemos absolutamente nada, hermanos. En una ocasión tuve la oportunidad de predicar acerca del libro de Ageo. Tremendo libro. Y en el capítulo 1, Ageo exhorta al pueblo a edificar el templo de Dios. Acompáñeme a Ageo, rápido. Está casi terminando el Antiguo Testamento. ¿Qué dice usted? ¿Acaso existe ese libro? Ageo capítulo 1. Ageo exhorta al pueblo a edificar el templo de Dios. Pero la respuesta es tremenda. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que la actitud de este pueblo es la misma actitud de la iglesia de hoy en día. ¿Sabe qué es lo que le dijo este pueblo a Ageo? Verso 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos dicen, no es tiempo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, que este pueblo decía, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para la obra de Dios. Yo no quiero invertir tiempo para el evangelio. Yo estoy tranquilito en mis cosas. Porque luego vuelve otra vez y en el verso 4, el verso 3, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta? En pocas palabras, Ageo dice, ok, momento, tú dices que no tienes tiempo para edificar el templo de Dios. Tú dices que no tienes interés en edificar el templo de Dios, en invertir en la obra del Señor. Pero si es tiempo para que tú habites en tus casas artesonadas, o si es tiempo para que tú te preocupes por ti mismo. Si se fija que es la misma actitud que la iglesia de hoy en día tiene. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea edificada. Si hablamos de prioridad, hermanos, una visión estrecha. No queremos llevar el evangelio más allá de nuestras fronteras. Y cuando hablo de fronteras, hermano, no hablo de una frontera de un país a otro país, no. Estoy hablando de fronteras étnicas. Cuando usted se conoce a un japonés, a un chino, a un moreno, un africano, a un estadounidense, no importa, predicar el evangelio. Pero el problema es que no lo hacemos porque nos ponemos excusas y barreras. Y decimos, no nos van a entender. No predicamos el evangelio.
No tenemos esa visión. No somos sensibles a lo que la palabra de Dios nos enseña. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dice a Felipe: levántate y ve. Un accionar, ¿verdad? ¿Y por qué Felipe se levanta y va? Porque fue sensible. Sensible, hermanos. Cuando el Señor nos dice: hey, tenemos la gran comisión, una gran responsabilidad, y el Señor nos dice: hey, levántese y vayan. Pero usted y yo nos quedamos sentados con los brazos cruzados. El Espíritu le dice a Felipe: levántate y ve. Felipe obedeció, fue. ¿Y dónde? Se acercó a una carreta. ¿Y quién iba a ir? Un eunuco. Y Felipe le hace una pregunta. Le dice: oye, ¿por qué iba leyendo los pergaminos? Le dice: ¿entiendes lo que lees? Pero la respuesta es más tremenda. ¿Cómo voy a entender si ninguno de ustedes me predica? ¿Cómo la humanidad va a entender si no predicamos el Evangelio? Una misión estrecha, hermanos. El apóstol Pablo, estando en Atenas, dice la Biblia que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Pablo, un hombre con visión de predicar el Evangelio. Yo vengo a predicarles del Dios que ustedes alaban, adoran, pero al Dios que ustedes ni conocen. Pero Pablo dijo: yo voy a predicar el Evangelio. Y usted conoce cómo fue el apóstol Pablo. Usted sabe cuánto sufrió él, cuánto padeció. Él dijo: he estado en abundancia, he estado hasta por los suelos. Pero él predicaba el Evangelio. Una misión muy amplia de extender el reino de Dios. Todos los discípulos, no hay ninguno con excepción de Judas, que no tuvo esa misión de predicar, de pregonar el Evangelio. Hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Faltan sembradores creyentes que quieran trabajar por las almas perdidas. Creyentes con una visión de expandir el reino de Dios. En nuestra historia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, vemos la actitud de parte de los hijos de los profetas. Una actitud de querer expandir el reino de Dios. Y ellos nos enseñan unas palabras muy hermosas. Acompáñame allí. Segunda de Reyes, capítulo 6. Va a ser una predicación cortita, pero al grano. Eso les dije la última vez, ¿verdad? Y como 50 minutos. Dice el verso 1: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es decir, que ya no cabían. Ya se habían multiplicado en número. Vemos que los hijos de los profetas vivían con Eliseo. Y esto era, y hasta el día de hoy, es una costumbre que el estudiante viviera con el maestro. Es decir, que era importante que el maestro le enseñara la teoría de la palabra, pero también la práctica. También enseñar la práctica. Es como usted y yo. Usted es discípulo de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que imita a su maestro. No solo lo que su maestro le enseña verbalmente, usted lo dice, no. Usted lo tiene que aplicar y vivir, enseñar. No todo el que dice, sino el que hace. Es una combinación. Y los hijos de los profetas querían hacer eso, expandir el reino de Dios. El deseo de expandir el lugar para ampliar
para que se congregaran más, salió de los hijos de los profetas. Una visión que nació en sus corazones. Y ahorita vamos a ver en el verso 2, vemos que ellos le presentan el plan a Eliseo, el plan de expandir el lugar. El verso 2 dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí en que habitemos. Y él dijo: andad. Tremendo este texto bíblico, porque empieza diciendo: ¿cuándo? ¿Vamos cuándo? Ahora. ¿Vamos mañana? ¿En una semana? ¿En un mes, un año? No, vamos ahora. Es decir, el accionar de expandir el reino de Dios es una urgencia. No hay tiempo para mañana. Tiene que ser de inmediato. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? No ha llegado aún el tiempo. El tiempo que la casa de Jehová sea edificada. Una visión muy estrecha. Pero los hijos de los profetas le dicen: vamos ahora. ¿Y a dónde querían ir? Al Jordán. Un río sucio. Es un cuadro del mundo. Y luego le dice: y tomemos de ahí cada uno una viga, madera, cuadro del hombre. Y termina diciendo: y hagamos, accionar, levántate y ve. Precioso ese texto que dice de la siguiente manera: vamos ahora. ¿A dónde? Al Jordán. Y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y Eliseo aprobó y dijo: vayan. ¿Qué querían hacer ellos? Ampliar, expandir la obra de Dios. Hagamos de ese árbol, de esa rama, de esa madera, de ese palo, que es un cuadro del hombre, algo útil que sirve para expandir el reino de Dios. Es decir, que esa madera en el río Jordán era sucia, inútil, inservible. Y cuando la sacaron, lo convirtieron en algo que no sirve, algo que sirve. De un lugar sucio a un lugar limpio para la obra de Dios. Usted y yo, como árboles, como madera, tenemos que ser útiles para expandir el reino de Dios. ¿O ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor? ¿Ya se le olvidó de su vieja naturaleza? Que es bueno, ¿no? Pero se le olvidó dónde estaba usted. ¿En el fango, en el pecado? Acompáñame ahí a 2 Corintios, capítulo 1. Primero Corintios capítulo 1, verso 27 y 28. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Usted y yo éramos esa madera en el Jordán, una madera sucia, inútil, inservible. Pero alguien, mire, el Evangelio es como una cadenita. ¿Usted se acuerda quién le habló del Evangelio? ¿Usted se acuerda la primera vez que escuchó del Evangelio? ¿Sabe qué hizo el quien le predicó? Él dijo: vamos ahora al Jordán y tomemos una viga y hagamos expandir el reino de Dios. Y mire dónde está usted ahora.
es un hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. En el mundo estábamos usted y yo, pero fuimos rescatados y utilizados para ser parte de esta obra tan hermosa. Dígame. Una obra perfecta, que ni siquiera, y usted lo sabe, no somos dignos de ser parte de una obra tan perfecta. Pero Dios, su inmenso amor, le place. El problema es que en muchas iglesias quieren edificar con pura madera fina, con lo más alto de valor, sin defecto. Hay iglesias que no quieren pagar el precio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hicieron los hijos de los profetas. Vayamos al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos. Gracias, hermano. Ahora, cada uno tome una viga y hagamos. Nosotros, antes de empezar la célula que estamos llevando, nuestra célula tenía un lema. El lema era: cada uno gane uno. Un principio muy hermoso. Pero ¿y qué pasó con eso? Una visión estrecha, hermanos. No vemos más allá. Somos egoístas en cuanto a la salvación. En el verso 2, ellos exponen el plan y el profeta Eliseo lo aprueba. Y les dice: ok, vayan. Porque lo que aprendían lo querían poner en práctica. El creyente tiene que ser de la misma manera. Así como se nos enseña la palabra de Dios, de la misma manera tenemos que enseñarla, pero también vivirla. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Algo que tú digas y hagas, Dios lo aprueba, siempre y cuando que sea conforme a la voluntad de Dios. Como en este caso, de expandir el reino de Dios. En Mateo 28, la gran comisión, Jesús empieza diciendo: por tanto, id, aprobado. El profeta Eliseo dijo: ok, vayan, les doy permiso. Miren lo que dice el verso 3 de 2 de Reyes. Dice: y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondiendo dijo: yo iré. Vemos que le ruegan a Eliseo que fueran con ellos. Y él dijo: yo iré con ustedes. En Mateo 28, 19 vemos que Jesús dice: ok, id. Y en el 20 dice: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vemos que Cristo da ese permiso, pero también le da la promesa que iba a estar con ellos. También Eliseo, de la misma manera, aprobó y dijo: ok, yo voy con ustedes. ¿Qué dice Mateo 28? ¿Qué dice la gran comisión? Déjese lo leo porque creo que se nos olvida. Se nos olvida que la gran comisión dice: por tanto, id y haced. ¿Haced qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20 dice: enseñándoles ¿a qué? A que guarden. Si se fija que no solo es el que dice, sino el que hace. Si yo discipulo a alguien, lo tengo que discipular también a través de mi testimonio. Y dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa la palabra de Dios. Hasta ahorita vemos que los hijos de los profetas tienen esta visión de expandir, porque ya era muy estrecho el lugar. Ellos dicen: ok, vamos al Jordán, este es el plan, tomemos, pero ya, agarremos una viga y hagamos. Invitan al profeta Eliseo.
nomás para ver si están despiertos. Lo invita para que fueran con ellos y él dice, ok, yo voy. ¿Vamos bien? Versos 4 y 5 dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Interesante, esta hacha representa la palabra de Dios. Esta hacha es el instrumento, el medio para cortar esa madera, para cortar los árboles. La palabra de Dios es el instrumento para cortar ese árbol de su vieja naturaleza, de su viejo yo, para trasladarlo de un sitio viejo a un sitio nuevo. La palabra de Dios es prestada. Tenemos el privilegio, hermanos. Es decir, que tenemos que aprender a cuidar y a usar la palabra de Dios. Porque un día usted y yo vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de todo lo que enseñamos. Hebreos 4, capítulo 12, acompáñenme. Hebreos capítulo 4, versos 2 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Nosotros fuimos cortados para servir, para expandir el reino de Dios. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar el evangelio. Una gran responsabilidad, hermanos. Eliseo escucha el grito cuando uno de ellos clama y dice, ¡ah, Señor! Señor mío, era prestada la hacha. Eso es lo que nos enseña el verso 5 y el 6. Dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Hizo flotar el hierro. Interesante. Eliseo escucha que clama y dice, Señor, el hacha se me ha caído. Pero Eliseo pregunta, ¿dónde cayó? Y pregunta porque las aguas del Jordán eran sucias y obviamente no se miraba nada con claridad. Y el varón le enseña dónde se le había caído el hacha. Y Eliseo dice que corta un palo y lo echa allí e hizo flotar el hacha. ¿Qué significa todo esto? Desde un principio del mensaje dijimos que el incrédulo va a pasar por el juicio de Dios. El hierro en la Biblia simboliza el juicio de Dios. Acompáñenme ahí a Levítico 26, 19. Levítico 26, 19. Dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Juicio. Miren lo que dice Salmos 2:9. Salmo 2:9 dice,
Los quebrantaré con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzaré. El juicio de Dios. Este hierro que representa el juicio de Dios cayó en el agua, en el Jordán, que es un cuadro del mundo. Es decir, que un día el juicio de Dios va a caer sobre este mundo, esta humanidad, oscuro, sucio, lleno de pecado. Y digo yo, un día, cuando eso suceda, cuando el juicio de Dios caiga sobre todo aquel que lo rechazó, ¿cuál va a ser la solución? Ya no va a haber solución. Ya no va a haber misericordia. Así como el hacha que cayó en el agua y por la ley de la gravedad era imposible que el hacha flotara. Es decir, evitar el juicio de Dios es imposible. Pero Eliseo hace un milagro sobrenatural. Él corta un palo y hace flotar el hacha. ¿Qué me enseña esto? Que sí hay una manera de evitar el juicio de Dios. Ese palo que Eliseo corta y echa al agua representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación también es un milagro sobrenatural. Para que el incrédulo evite el juicio de Dios, necesita la salvación, que es sobrenatural, un regalo inmerecido. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Un día el juicio va a caer sobre esta humanidad perdida. Y usted y yo tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y un día vamos a dar cuenta de esa responsabilidad. Y yo le pregunto esta mañana, porque estoy terminando, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Expandir el reino de Dios como se nos ha mandado? ¿O decir como ese pueblo de Israel: no te preocupes, aún no es tiempo, no ha llegado el tiempo de edificar el templo de Dios, la casa del Señor? No es tiempo. Me encanta el libro de Ageo, porque en el primer capítulo, verso 5, Dios da una advertencia. Y dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien en vuestros caminos. Tú dices que no hay tiempo para edificar la casa del Señor. Medita bien lo que acabas de decir. No lo decimos, pero lo demostramos con nuestras acciones, a no predicar el evangelio. Medita bien sobre vuestros caminos. Me encanta cómo los hijos de los profetas nos exhortan, nos animan para expandir el reino de Dios. Ellos dicen: vamos ahora. Hermanos, ahora al Jordán, allá afuera, y tomemos. ¿Qué tomemos? Una viga cada uno, y hagamos. Inclinen su rostro. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la Biblia: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted ha escuchado la palabra del Señor.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno una viga, hermanos, y hagamos. Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Nos anima, Señor, nos impulsa. Tenemos una gran responsabilidad, algo que, Señor, que tu iglesia hoy en día, Señor, hemos menguado en esa área. No nos preocupamos por aquel que está herido, que está despojado, como aquel hombre que ha asaltado. Esos ladrones que lo despojaron, así es el pecado, así es el mundo. No queremos ser hombres sin afecto natural, mi Dios. No queremos pasar de largo. No queremos hacernos pensar que no pasa nada. No, mi Dios. Hay un dicho en el mundo que dice: peor ciego que el que no quiere ver. Vemos, Señor, que este mundo está en agonía, está muriendo, y un día el juicio va a venir sobre esta humanidad. ¿Será, Señor, que uno de mis familiares va a estar ahí? ¿Será que habrá misericordia? Claro que no, no lo va a haber. Es algo inquebrantable que tú lo has establecido. Pero de nuestra parte, mi Dios, te pedimos perdón y que nos ayudes, mi Dios. Ponnos el querer como el hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce aún, pero se ha dado cuenta que un día va a enfrentar ese juicio, un juicio de tormento, trabaja en sus corazones, mi Dios. Tu palabra en Isaías nos enseña que nunca retorna vacía. Y qué hermosa tu palabra, porque yo la creo con fe, con convicción. Ayúdanos, mi buen Señor. La honra y la gloria solo sea para ti. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.